Como todos vosotros, nací, fui niño, adolescente, joven y a lo largo de mi vida un verdadero culo inquieto, con unas ansias enormes de saber, de aprender, de descubrir, de investigar, de buscar la verdad. Por lo que una gran parte de mi vida me la pasé estudiando, trabajando, investigando y hasta soñando con un mañana mejor. También, al igual que vosotros, crecí engañado y encasillado en un sistema que intenta a toda costa el evitar que pensemos y constantemente va creando nuevas formas de confundir y de engañar para evitar que nos demos cuenta de la realidad. Una realidad a la que mucha gente, quiero pensar incluso que de forma inocente o movidos por alguna especie de afán de lucro, envuelven muchas de las teorías a las que debiéramos de tener acceso en una fantasía que no nos favorece. Siempre he dicho que la investigación es una ciencia cuya finalidad es descubrir la verdad. Todo investigador, o mejor dicho, toda investigación, se fundamenta en la demostración de teorías e hipótesis mediante bien sea la experimentación o experiencia, o bien por medio del seguimiento y observación. De las conductas, así incluso como el del análisis de las evidencias obtenidas. Y esta técnica es aplicable a todo, ya sea investigación científica, delictiva, social o de la índole que sea. Por lo tanto, no creo necesario que para poder obtener credibilidad haya que estar enseñando las titulaciones o conocimientos que una persona pueda tener sobre el campo de la investigación, así como los diversos galardones, menciones y premios en reconocimiento a una extensa labor. Sin embargo, y a la vista de muchas evidencias, seguimos creyendo aquellas teorías que se nos presentan rodeadas de fantasía y misterio por el simple hecho de que nos son mucho más atractivas a nuestra psique. Bien sea por interés personal, bien porque preferimos pensar que esa es la verdad que andamos buscando, o bien por lo que también se nos dificulta el crecimiento personal que tanto deseamos, al permanecer sobre todo inmersos en una especie de creencias estériles con las que precisamente estamos intentando luchar contra que nos engañen y muchas veces nos rodeamos precisamente de ese engaño, y por las que buscamos información, porque venimos aquí buscando información, buscando que alguien nos cuente la verdad, y muchas veces nos cuentan la verdad o nos la intentan demostrar de alguna forma y no somos capaces de reconocerla. Por los que estamos buscando información que durante toda la vida nos han hecho creer datos erróneos, es precisamente este tipo de creencias rodeadas de fantasía las que nos han conducido a esta situación caótica, tanto a nivel personal como colectivo. Por otro lado, hay organizaciones o sectas que, amparadas en la figura de un líder, te hablan sobre la libertad del ser, sobre las 1001 falacias de la meditación y sobre cuestiones éticas y morales, sobre la nueva era, donde parece ser que todo es válido y que cada maestrillo tiene su librillo y todo es aplicable. Sobre todo, apoyadas en forma de exociencias y de exopolíticas o exoreligiones, por la sencilla razón de que hoy en día ya nadie se cree ni las religiones ni la política, con lo cual hay que buscar una alternativa para seguir manipulando, y a eso se le llama exociencias, exopolítica, exoreligión, del que también hemos hablado en algunos vídeos. Por eso nos conducen a esos paraísos de fantasías, pero que en el fondo el único camino que nos conducen es al de pertenecer a una secta más, con un organigrama casi tan perfecto como la puede ser la Iglesia Católica. Y como siempre, si investigamos bien, detrás de ese organigrama, por muy disfrazado que esté, siempre está algún masón de alto grado o de linaje de sangre que dirige desde las sombras esa organización.
Siempre he dicho que la sabiduría o la gnosis se fundamenta en creencias, convicciones e improntas, y es precisamente cuando convertimos cualquier conocimiento, idea o sensación en una impronta, cuando ésta se convierte en parte fundamental de nuestra condición social como individuos. Por lo que la impronta ejecuta una orden de nuestro cerebro de forma tan mecánica como arraigada esté en la misma. Por poner un ejemplo, la acción misma de conducir o las adicciones al tabaco, drogas o alcohol, o actividades mecánicas o deportivas que para un observador pueden resultar difíciles, en que la persona que las tiene arraigadas como impronta las ejecuta con total facilidad. Por lo tanto, es muy importante que una creencia, antes de que la aferremos tanto a nuestra naturaleza y la convirtamos en impronta, nos aseguremos bien de qué es lo que en realidad queremos, pues esta puede condicionar de forma muy notable nuestra vida y nuestra conducta social, tanto para bien como para mal. Y una de las formas de evitar eso es convertirnos en investigadores de esa verdad que buscamos, porque una impronta de miedo nos llevaría al desastre, nos llevaría por los caminos de una impronta negativa, nos conduciría al fracaso. Por lo tanto, hay que investigar bien, porque no siempre las improntas o lo que buscamos puede ser positivo, aunque nos lo disfracen de positivo. Por lo tanto, hay que convertirse en investigadores de esa verdad que buscamos, utilizando una técnica muy fácil de aplicar, y es a partir de la base en que toda leyenda, toda mentira o incluso toda teoría se fundamenta en una parte de verdad. Y esa es la parte que debemos de averiguar, ya que o bien puede ser todo verdad, o al menos una parte de esa mentira que se nos presenta puede tener alguna forma o parte de verdad. Si nos disponemos a aceptar una teoría y a creer en ella, deberemos ante todo formularnos esta pregunta: ¿a quién beneficia el que yo crea o no crea en esa teoría? Y sobre todo, ¿cuánto dinero estoy pagando por esa creencia? Por poner un ejemplo, una religión que te hace creer que el camino de la salvación pasa por la humildad, la obediencia, la pobreza y el sufrimiento y el sacrificio. Sin embargo, los líderes de esa religión u organización viven en la opulencia, la riqueza, precisamente a costa de tu propio sufrimiento y sacrificio. Es para desconfiar. Por lo tanto, desconfía de todo aquel que pretenda ser tu maestro o redirigirte a logias donde la figura del maestro sea la base fundamental. Pues un maestro es aquel que enseña cosas concretas y puntuales, y cuando así aprendes, deja de ser un maestro, ya que tú sabes lo mismo que él. Pero aquel que se erige en maestro y en dirigir tu forma de pensar o condicionarte a una forma de pensar, entonces ejerce lo que en psicología se denomina dependencia emocional, por lo que influiría notablemente en tu vida. Y ante todo, no permitirá que pienses de forma libre. Esa es la gran diferencia entre lo que es un maestro que enseña lo básico, lo probado, lo demostrado, sin influir en tu forma de pensar, y ese maestro que influye en tu forma de pensar. Por lo tanto, para llegar a un correcto despertar, has de ser libre. Es una de las bases y normas fundamentales del despertar de la conciencia. Si te sientes atraído por alguna logia o secta, nunca podrás despertar, pues te sumergirás en unas normas de conducta preestablecidas, porque en las logias y en las sectas solo viven bien 4, los que están arriba. El resto es la base, como en la sociedad en la cual vivimos. De la misma forma, si diriges tus pasos hacia la magia ritual, has de tener en cuenta que el mago, brujo, bruja o hechicero o hechicera ha de ser libre. Nunca los magos y los brujos de la antigüedad han pertenecido a sectas. Es a partir del siglo XVII, XVIII, cuando empiezan a surgir las sectas o covens, cuando se escribe el Kybalión, parado con los supuestos conocimientos de Hermes Trismégico,
Y cuando se escriben una serie de tratados mágicos que parecen ser la panacea, pero sin embargo te hablan ya directamente del maestro que influirá en ti para controlarte, para seguir manipulándote. Creencias empiezan los cobes, por poner un ejemplo de algunos, los yorubas, fundamentados también en religiones muy antiguas, o los wicca, es decir, se puede ser wicca, pero ante todo libre, y cuando un wicca se convierte en libre, de forma irremediable pasa a ser un elemental, que son los primeros magos y brujas que se conocen de la antigüedad, que no pertenecían a nada. Nunca un mago ha sido o ha pertenecido a una logia. Una cosa es que te reúnas con personas afines de una misma forma de pensamiento, grupo, o covens, no jerarquizados, o similares con el fin de compartir conocimientos, y otra es que te adentres en los oscuros pasadizos de las logias jerarquizadas con sus distintos grados. Por lo que tanto, cualquier creencia que adoptes ha de ser en forma libre. Me da igual si todos los días rezas el Santo Rosario a la Virgen, porque sea de forma libre. En la web de Homo Universalis hay un rosario que ya he contado en algunos vídeos la historia de este mismo y que os resumo, ya que durante un tiempo se me repetía un sueño en que tenía que poner un Santo Rosario en la web, ya que también era una forma de meditar y debía de respetar todas las creencias. Incluso la imagen de ese rosario me refería en sueños. Así que un día me levanté, me senté delante del ordenador y no paré hasta tener terminado el Santo Rosario online. Cuando me levanté habían pasado más de 15 horas. Alguna gente me ha escrito diciendo que con ese rosario he encontrado la paz y se le han concedido los deseos que pedía. Y me parece perfecto. Si eso es lo que en tu interior quieres creer, te sientes cómodo con ello, adelante, pero no lo conviertas en una creencia estéril, pero que sea una decisión libre, y sobre todo que esa creencia tuya no me obligue a tener a mí, ni me la impongas, y sobre todo que no coacte mi libertad. Una creencia es estéril cuando en vez de convertirla en impronta la convertimos en fanática, y no es lo mismo. Una creencia convertida en impronta nos ayudará en muchos aspectos de nuestra vida, nos conducirá incluso al camino del éxito, y una creencia convertida en fanatismo y obsesión nos conducirá directamente a la dependencia de alguien, de alguna secta, y sobre todo al fracaso. ¿Veis la diferencia entre una impronta y una obsesión fanática, o una creencia convertida en obsesión y fanatismo? Y esto es todo por hoy, ya que en esta serie de vídeos lo que pretendo llegar es a demostraros en todo esto la importancia que tiene y el tipo de creencias y el conocimientos que vayamos adquiriendo, para así poder extraer el potencial de nuestra psique, y sobre todo ver que no es lo mismo un maestro que enseña ciencias, matemáticas, físicas, etc., que un maestro espiritual, líder o gurú que pretende inculcarte una forma de pensar fundamentada en la sumisión y la obediencia de unas normas que por un lado te invitan a la libertad y por otro lado te la coactan. Todos llevamos dentro a nuestro propio maestro, y ese es el que debemos de aprender a despejar, a despertar, sin dejar de ser unos eternos aprendices. En los próximos capítulos de esta serie nos adentraremos en cómo aplicar los conocimientos e improntas para extraer al máximo el potencial de nuestra psique. Pero recuerda y ten muy presente, ante todo, en absoluta libertad. Hasta el próximo vídeo, amigos. Hola amigos. En algunos de los vídeos hemos hablado sobre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro y su importancia en la capacidad creadora.
Y para no repetirnos, vamos a hacer un breve resumen, porque ya que me gustaría que esto quedase claro, sobre todo para esta serie de capítulos que estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a hacer un breve resumen que nos sirva a modo de recordatorio. Diremos que la parte derecha del cerebro es la parte creativa y la parte izquierda es la lógica. Por poner un ejemplo y no extendernos mucho, que es lo que y además que lo vamos a tratar en este vídeo, diremos que la parte derecha es como un programa de creación de software, y la parte izquierda es como el disco duro donde almacenaríamos ese programa. La parte derecha es más pensamiento a corto plazo, es más aleatoria, es más borrable, es como una memoria aleatoria o memoria RAM, donde se pueden almacenar ideas y creaciones, pero que éstas pueden incluso desaparecer, o conocimientos recientes que también se pueden olvidar. Y la parte izquierda es donde se almacenan los conocimientos más fuertes, improntas, que ya se han almacenado como datos concretos y lógicos. Una de las técnicas que se utilizan en psicología para el tratamiento del shock postraumático o la amnesia, en el que el paciente no recuerda con claridad un suceso reciente, es apelar a su hemisferio izquierdo, haciendo que recuerde un suceso agradable que por fuerza ha de estar almacenado en su parte izquierda, por ejemplo, pues el primer beso, o la primera novia que tuvo, o cualquier, o el primer regalo que recibió, o algún regalo, algo antiguo, pero que le haga recordar, para así podernos adentrar en esa parte creativa y recuerde el suceso reciente que aún no ha pasado a sentarse en su parte izquierda. Con esta técnica no solo se pueden aplicar ciertas terapias, sino que además sirve para la creación también de métodos de estudio y de memorización, que algún día haremos un vídeo sobre este sistema de memorización para crear métodos de estudio. Pero no me quiero extender en esta parte de la memoria cognitiva, sino que lo que quiero es que cojáis, ante todo, y sobre todo de todo esto, es lo que hemos hablado sobre en varios vídeos, sobre esta capacidad del cerebro y sobre la creación de improntas con la glándula pineal, y que os deis cuenta de que en realidad todo está regido por la mente y de que incluso un ordenador no sirve de nada sin su procesador. Por lo que creo que este concepto sobre la importancia de la mente, además pienso que ha quedado claro. Por lo tanto, vamos a pasar a ver el concepto de mente y universo. En varios vídeos hemos hablado sobre que de la nada no puede existir nada. Podemos multiplicar miles de cifras por cero, que siempre esto nos dará cero. Eso es un hecho que las simples matemáticas lo demuestran. Por lo tanto, para que exista la propia existencia en sí, la materia, el todo, el universo, hay una energía que por fuerza ha tenido que existir siempre, tan infinita como eterna, sin principio ni fin. Y esa energía, es la única que tiene la capacidad y el poder de creación, que es la mente, o el espíritu, como le queramos llamar. Sin esa energía, sin esa capacidad mental, la creación no es posible. Por lo tanto, no encuentro ninguna otra forma de demostrar que el universo es mente y que todo es mente e inteligencia, puesto que es la parte que ha existido siempre. Esa energía capaz de crear es la que da origen a los 4 elementos de los que sin ellos la vida no es posible: aire, tierra, fuego y agua, que junto con el espíritu o la mente forman en todo. Es lo que siempre ha existido, es decir, mente, esa energía con capacidad de pensamiento, de mente, de creación. Desde la antigüedad,
Los elementales conocían el secreto del universo al que denominaban mente inmateria. Posteriormente, esto ha venido quedando reflejado en diversos grimorios y escritos como el Kybalión, en donde muchas veces pienso que no se hace suficiente hincapié en el poder de la mente y sobre todo en la capacidad creadora de la mente, ya que se desvía por una serie de fantasías mágicas, que es lógico cuando se escribió todo aquello que no se podía dar una explicación científica, se le denominaba magia. Y es aquí donde quiero llegar. Pues si asimilamos bien este concepto, podemos entender el mecanismo por el cual funciona la magia. Si es que le queremos seguir llamando magia, por no definirla, como he dicho antes, por el poder creador de la psique. En varios sectores ya se ha empezado a dejar de llamar brujos, brujas, magos, chamanes, ocultistas, para empezar a definir a los practicantes de la alta magia ritual como psíquicos. Muchos de vosotros sabéis de mi gran afición por las manualidades, la papiroflexia, el dibujo, la literatura, la escritura y todo aquello que me permita seguir ejercitando mi mente y mi capacidad creadora. Por lo que cualquier cosa que sirva para ejercitar esa capacidad creadora es la que nos va a aportar las posibilidades de éxito que buscamos. El mecanismo es bien sencillo y así lo expliqué en la serie de vídeos cómo crear improntas positivas con la glándula pineal. Por lo que primero imaginamos con el hemisferio derecho, luego creamos transportando esa creación a la glándula pineal y después almacenamos en el hemisferio izquierdo, convirtiéndolo en impronta. Por lo que para acrecentar ese poder, lo que se necesita es practicar bien con la meditación y también con ejercicios de manualidades y artes plásticas para aumentar esa capacidad de creación e imaginación. Es más, puedo afirmar que estamos en la antesala de empezar a descubrir esa enorme capacidad creadora de la mente, que de la misma forma que es utilizada por las élites y ha sido utilizada porque ellos saben bien cuál es esa capacidad creadora de la mente, que ha sido utilizada como la capacidad de obsesión y sobre todo la capacidad colectiva de la obsesión para convertirnos en fanáticos sectarios. Si somos capaces de asimilar este concepto y de darnos cuenta de que si aprendemos a dominar nuestro cuerpo y mente en libertad, entonces seremos nuestros propios amos y nuestros propios líderes. A partir de aquí podéis leer 1001 tratado donde a través de sus páginas llegaréis a este breve resumen como conclusión final, ya que la gran mayoría de estos tratados, de una forma u otra, unos con más fantasía y dogmatismo que otros, llegan al mismo punto creador de la mente sobre la materia, es decir, al mismo punto del poder creador que tiene la mente sobre la materia. Algunos tratados, como el Kybalión, os redirigirán a esa necesidad de tener un maestro que os enseñe a pensar y a ordenar vuestros sentimientos, y a los que le deberéis sumisión y obediencia. Y ahí es donde quiero hacer especial hincapié, porque en muchos tratados se habla, y en muchos sitios por ahí he visto de organizaciones de índole galáctico o algo, por la necesidad de obedecer al maestro. Yo al maestro no tengo por qué obedecerle. Al maestro puedo escuchar lo que me enseña. Punto. Pero nunca obedecerle, salvo en aquello que vaya en contra de mi propia voluntad. Es decir, el maestro me puede decir 2 y 2 son 4, haz 20 sumas en las que demuestres que 2 y 2 son 4, ¿vale? Como ejercicio lo voy a hacer, pero nunca a un maestro se le tiene que... El maestro hay que respetarle. ¿Por qué? Te enseña, pero nunca obediencia y sumisión.
o considerarlo como un líder, porque ya nos vamos a la secta. Por lo tanto, esa es la gran diferencia de un maestro y los maestros que suelen aparecer en estas organizaciones galácticas donde todo te lo pintan muy bonito, donde todo te hacen flotar en una nube, pero al final están redirigiéndote hacia una organización de tipo sectario que terminará por hundirte. Y ahí es donde quiero hacer especial hincapié. Si el universo es mente, si la mente es el universo, esta no necesita de ningún maestro, y menos en este tipo de filosofías en la que cada cual se ha sacado de la manga sus técnicas y dogmas. Y es muy fácil, repito, caer en el sectarismo destructivo. A lo largo de mi incansable búsqueda aún no me he encontrado con un maestro que se autodefine como tal y que no buscase sumisión, obediencia y adhesión a su filosofía, dogma o logia. Ejercitar vuestra mente, sacar ese poder creativo, fundiros con esa energía cósmica infinita y eterna, y entonces las respuestas vendrán solas y no necesitaréis ningún maestro y ningún guía o líder para conseguir lo que deseáis. Eso sí, sed humildes, pues la soberbia y el egocentrismo os llenará de confusión, os convertirá incluso en esos maestros que queráis ser para enseñar a otros. A mí mucha gente ha venido diciendo que era un maestro y que podía enseñarme. Y luego me he dado cuenta que no era ni más ni menos que un líder sectario. Por lo tanto, pienso que todo eso os llenará de confusión, pues aunque todos podemos aprender de todos, pero si buscáis el reconocimiento constante, cometeréis los mismos errores, por lo que mucha gente ha caído irremediablemente en su propia red de desesperación. En varios de los vídeos hemos visto las técnicas para aumentar esa capacidad creadora, ese poder mental. No sé si habré hecho bastante hincapié, pero no olvidéis que todo es mente. El origen infinito del todo es mente, el universo es mente y que todos somos y formamos parte de esa mente, al que también podemos llamar espíritu o Dios. No, en eso no voy a entrar. Por lo tanto, con la correcta meditación de lo que ya hemos hablado y seguiremos hablando para adquirir una mejor metodología que sobre todo se ajuste mejor a cada persona y la ejercitación de la parte creadora de nuestro hemisferio, iremos día a día, paso a paso, aumentando ese poder mental al que durante milenios se le ha llamado magia y que por mí, si queréis seguir llamándole magia, no tengo inconveniente. Pues aquí, de lo que se trata ante todo es de ser libres. Y esto es todo por hoy. En el próximo capítulo hablaremos de la fuerza de la polaridad y de la fuerza de la polaridad. Sí, lo había dicho bien. Y descubriremos y posiblemente entendamos mucho mejor cuál es el mecanismo por el que se rige esa fuerza creadora y universal. Hasta el próximo vídeo. Hola amigos, en los dos capítulos anteriores hemos visto y creo que hemos entendido la esencia del origen o de nuestra procedencia, un origen tan desconocido como lo es propio, del cual formamos parte, una energía mental e inteligente de la que emanan los 4 elementos que forman el todo, aire, tierra, fuego y agua. Pues bien,
Para que estos 4 elementos puedan fusionarse y crear vida, se hace necesario que esa mente infinita, al fusionarlos, los mantuviera en un constante y perpetuo equilibrio. Y para ello necesitaban la polaridad, ya que sin esta polaridad la existencia no sería posible. Por la polaridad que la propia mente como energía infinita extrae de sí misma, ya que en su esencia también está formada y se fundamenta por dicha polaridad. Incluso aquellos a los que hemos llamado dioses, que llegaron a la Tierra desterrados, dando el salto evolutivo en el normal desarrollo de la especie humana, proceden de esta energía mental y se han servido de esta, sobre todo de esta polaridad, para que esa energía mental tomase forma. Por lo que cabe destacar que procedemos directamente de esa energía mental. Esto creo que ya quedó claro en el capítulo anterior. No obstante, diremos que todo está formado por su positivo y su negativo, y por su cara puesta y cara opuesta, su oculta o su cara abierta, su agonista y antagonista, femenino o masculino, ya que lo uno no podría existir sin la otra. Y es necesario que exista un polo agonista y otro antagonista para que la fusión de ambos se expanda. Por ejemplo, la fusión del positivo más el negativo genera energía. La fusión del femenino y el masculino genera vida. Pero en realidad lo que ocurre es que se expande como si fuera una respiración cósmica. Lo que por un lado tiende a desaparecer, por otro lado aparece en un eterno ciclo. Lo que es absorbido por un agujero negro sale por su parte opuesta regenerado y renovado. Lo que la muerte se lleva surge de nuevo con el nacimiento de una nueva vida. Lo que en un bosque se convierte en turba genera más vida. Y todo ello nos lo encontramos en sí, en la propia naturaleza, en la vida misma, incluso en la propia Tierra. Si ésta no tuviera un polo norte positivo o sea, un polo positivo o norte y un negativo o sur, la vida no podría existir. Y todo esto emana de esa energía infinita, ya de la cual ya hemos hablado, a la que denominamos mente, por el simple hecho de que nosotros también somos mente. Esta polaridad, tan importante como los 4 elementos que dan origen al todo y de la que sin la misma la vida no sería posible, es la parte esencial por la que el universo respira, se mueve y se expande en un continuo y perpetuo movimiento. Si observamos la estructura de un átomo, los electrones y protones giran alrededor de un núcleo en un eterno movimiento, formando la materia, donde su carga de positivo y negativo los mantiene estables. De la misma forma, la energía que mantiene a la Tierra y los protege de los rayos del Sol y le da vida, fluye en constante movimiento sobre la misma. Para que exista la electricidad ha de existir una energía positiva y negativa. Para que se forme la vida ha de existir una esencia masculina y otra femenina. La luz no existiría si no existiera la oscuridad. El bien no tendría sentido sin la existencia del mal. Norte y sur y el este no existiría si no existiera el oeste. Todo tiene su agonista y su antagonista. ¿Entendéis el proceso? Energía mental eterna e infinita de la que surgen los elementos que forman la materia, fusionados por la polaridad que radica en la propia energía mental infinita.
Todo forma un perfecto equilibrio, eterno e infinito, del cual provenimos y al que por fuerza nos dirigimos en una especie de respiración cósmica. Si os sentís más cómodos, llamándole Dios por mí adelante, yo aún no sé bien cómo denominarlo, y aunque una de las definiciones por cuestiones históricas pueda ser Yodhi-Vahi, yo os puedo asegurar que no sé cómo definirlo. A esta energía mental infinita, los antiguos elementales también lo definían como aquel que trabaja en silencio, pero insisto, si le queréis llamar Dios, adelante, pero ante todo desterrad toda la imagen de los dioses establecidos y que os han mostrado hasta ahora, pues os puedo asegurar que cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia. Por lo tanto, espero que el concepto haya quedado claro y entendáis no solo la importancia de la polaridad, sino la fuerza creadora que en ella se encierra, ya que la vida en sí, tal y como la conocemos, no sería posible sin ella. Tened esto presente cuando analicemos los aspectos fundamentales en los que el practicante de la alta magia ritual extrae su fuerza y su poder. Hola amigos, hasta ahora en los capítulos anteriores hemos visto de dónde procedemos y de qué estamos formados y cuál es la esencia del poder y la fuerza que radica en nuestro interior. Por lo tanto, vamos a ver cómo usar esa fuerza y sobre todo qué es lo que nos impide que la usemos. En el capítulo primero hablamos sobre todo sobre las creencias estériles, los cuales nos impiden en la mayoría de las ocasiones el llenar nuestra mente, sobre todo porque llenamos nuestra mente de confusión, miedos, dudas, y eso nos impide desarrollar todo nuestro potencial, por lo que se hace patente intentar mantener los pies en el suelo, ya que si nos creemos que con un simple chasquido de dedos vamos a materializar nuestros deseos, nos adentramos en un pozo sin fondo del que nunca saldremos. Esto no es tan fácil como a simple vista pueda parecer. Si fuera así, el mundo sería distinto. Requiere de práctica y entrenamiento y sobre todo de una enorme dosis de honestidad, sobre todo consigo mismo. Por mucho que nos paremos a intentar crear un tulpa, si tenemos miedo o no sabemos para qué lo queremos crear, o simplemente lo hacemos por experimentar, por ver qué pasa, no conseguiremos nada. Y hasta es posible que de insistir en ello y hacerlo mal salgamos con una pequeña o posible lesión cerebral. La cuestión es ir poco a poco. Y para ello se utilizan y se han venido utilizando desde los tiempos más antiguos los rituales y la meditación o la composición mixta de ambos. Pero insisto, esto no es tan sencillo como parece, porque si fuera así no habrían pobres ni habrían desgracias, precisamente porque la desesperación y el miedo es lo que impide que podamos desarrollar todo esto. Un ritual es una forma de redirigir una energía psíquica de forma que la mente encuentre un punto de apoyo donde proyectar su fuerza y crear improntas y materializar los deseos.
La meditación es el estado de concentración óptimo para fusionarse con tu yo superior, equilibrar los chakras, crear improntas positivas y materializar los deseos. De todo ello, tanto en la meditación como de los rituales y de la forma de elaborarlo y de entrarse en este mundo, ya hemos hablado en varios vídeos. Seguiremos hablando y presentando nuevas técnicas para mejorar todo esto. Pero hoy vamos a lo que nos interesa. En ambos casos, el principal enemigo es la impaciencia y la necesidad, ya que los primeros resultados en ocasiones tardan en aparecer, y es cuando la desesperación se hace patente, pasando al miedo y sobre todo lo que nos paraliza y nos impide avanzar. Y en otros casos, la impaciencia por regla general suele llevar al fracaso por medio del desengaño. Sin embargo, la prueba más evidente de que estamos en el camino correcto es que en todos los ámbitos de poder, por mucho que lo quieran negar, sobre todo los rituales mágicos, que es lo que más utilizan, y por mucho que lo quieran negar y ridiculizarlo, es lo que más utilizan. Y prueba de ello lo vemos en la masonería, los Illuminati, incluso en Alemania nazi, todo giraba en torno al esoterismo, incluidos sus símbolos. En la propia simbología que se utiliza hoy en día podemos obtener la prueba más evidente de que por mucho que intenten ridiculizar esta práctica en la que el poder mediático hace gran honor al mismo mediante los programas de lecturas de cartas, ya que muchas veces la publicidad que se da para una cosa sirve incluso para ridiculizar a otras. Creo que la propia manipulación mediática nos puede dar una idea clara, donde en ocasiones se escoge a lo que más fantasía pueda aportar para que la gente sucumba de una forma u otra a esa fantasía, bien sea ridiculizándolo, atacándolo e incluso presentándolo como una especie de peligro potencial o incluso como algo incierto. El poder de fanatismo y de sugestión de la masa al resto, y dependiendo de los fines sobre todo que se persigan. Muchos ejemplos podemos ver hoy en día en la televisión. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando una cosa se intenta ocultar, desvirtuar, tergiversar o incluso considerarlo pecado por parte de las religiones, es como para que nuestra alarma interna salte. Pues es precisamente los que más en contra parecen estar, los que más lo practican o se sirven de estos temas. Al margen de la impaciencia y de los engaños que nos intentan ocultar, hay otra cuestión a tener en cuenta, y es la respuesta positiva e inesperada. Creo que el mejor ejemplo es el que me ha contado un amigo que se inició hace un tiempo, y la culpa fue mía tal vez por no advertirle de antemano. Y esto, además, me comentó que había empezado a aplicar la técnica de la creación de improntas positivas por medio de la glándula pineal, un vídeo que pusimos, y que los resultados al empezar a hacerlo no se hicieron esperar. Por lo que al ver cómo esta técnica le funcionaba, comenzó a hacerlo prácticamente para todo. Llegó un momento en que se sintió desatado pensando que estaba por el camino correcto y que podía utilizarlo para todo. Hasta que poco a poco comenzaron a llegar los efectos kármicos y todo se empezó a venir abajo. Es decir, durante toda nuestra vida hemos andado sin descubrir esa fuerza y ese poder. Y cuando lo descubrimos, no podemos estar haciendo uso de él todo el día y para todo, ya que por un lado nos puede corromper y por otro lado, si lo hacemos así, sin ton ni son, pensando en que tenemos ese poder, entonces, tarde o temprano, las consecuencias nos saltarán a la cara.
Es como el que instala una apertura automática de una puerta, si siempre usa esa apertura automática. El día que falle, puede que la manual esté tan oxidada que no pueda hacer uso de ella. Es bueno descubrir la fuerza que radica en todos y cada uno de nosotros, pero si la desperdiciamos, si la utilizamos hasta para ir al baño, lo que vayamos consiguiendo por un lado lo iremos perdiendo por otro. Por eso el secreto consiste en encontrar ese perfecto equilibrio, tanto a nivel interior como exterior, tanto a nivel de paz espiritual como a nivel de la utilización de los recursos extrasensoriales. Si aprendemos a doblar una barra de hierro, no podemos ir doblando todas las barras de hierro que nos encontremos, pues algunas deben de quedar siempre rectas. Imaginaros que además conseguimos la forma de hacer el mal y aprendemos eso. Esto nos podría convertir en personas viles y cobardes, y de eso ya andamos sobrados. Por lo tanto, si os adentráis, bien sea en la alta magia ritual como en la meditación, os decidís a llevar una actitud mixta. Ante todo, cuando empecéis a notar los primeros resultados positivos, no os alarméis, ni os excitéis, ni empecéis a usarlo para todo. Pues de la misma forma que llegó, de la misma forma se irá. Por poner un ejemplo, cuando alguien lleva un arma de fuego, cuando se la dan, no es necesario que haga uso de ella a la menor ocasión de peligro y sobre todo para imponer su voluntad. Pues eso a la larga le traerá problemas. Pues esto es igual. Esto es lo mismo. Lo importante es encontrar ese equilibrio, ser consciente de que nuestro poder está aquí. Llevar una gran dosis de humildad y si lo podemos utilizar para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y sobre todo en temas justos, este irá en aumento cada día más. Por lo tanto, si bien es un poder y una fuerza que vamos a ir descubriendo poco a poco, también hay que aprender a usarlo poco a poco. Hasta el próximo vídeo, amigos. Amigos, en el amplio entramado del universo, de esa respiración cósmica, llegamos hoy a los ciclos y se me plantea un grave problema para exponer esta teoría ante todo y a la vez alejarme en la medida de lo posible de la fantasía. Esa fantasía con la que tendemos a envolverlo todo y que desde el comienzo de la civilización humana ha contribuido a llenarnos de confusión. Si pretendemos saber la verdad, lo primero que tendremos que empezar es a no engañarnos a nosotros mismos, por muy atractivo que nos parezca este engaño. Por lo tanto, vamos a analizar el concepto de los ciclos, de la forma sobre todo más científica posible, lógica y al mismo tiempo espiritual, y su relevante importancia en la evolución del ser. Si nos ha quedado claro el concepto de la eternidad y por lógica del infinito, ya que una cosa va pareja por fuerza con la otra, una ecuación matemática que es eterna, por fuerza ha de ser infinita, por lo que tendremos que añadirle una variante más, y es la de los ciclos, ya que estos vienen a explicar la variante del movimiento, y no así del tiempo. Pues el tiempo es algo que hemos tenido que inventar para poder medir y calcular el movimiento infinito a través de un espacio, y cuya variable bien le podemos llamar la variable del espacio-tiempo, ya que si en el concepto de lo infinito y lo eterno el tiempo, por lógica, no existe. Por lo tanto, para que el puzzle quede completo, hay que añadirle la variante de los ciclos.
Y todo esto quedó representado en la teoría de la cinta de Moebius, la cual al mismo tiempo sirvió de base científica en la dinámica del movimiento cíclico que se aplica incluso en la mecánica. Y así, y si echamos un vistazo a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que todo está compuesto de ciclos, incluida la vida tal y como la conocemos. Es por tanto un ciclo infinito que nos demuestra que no hubo principio, de la misma forma que no puede haber fin. Justo en la pregunta que muchas veces hemos oído y que hemos tomado a broma, encontramos la respuesta al ciclo eterno de la vida. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y esa es una pregunta de la que solo podemos responder de una forma. Para que existan ambos, tuvo que existir por fuerza una polaridad masculina, femenina, positivo, negativa. Recordar el capítulo 3. Y para que existiera esa polaridad, se tuvieron que fusionar por fuerza unos elementos que por necesidad provienen de la energía eterna, a la que llamamos mente. Recordad el capítulo 2. Entendéis la importancia del ciclo, y así, de forma inevitable, tenemos que hablar de la muerte. Muchos vídeos, libros y documentales he leído y visto sobre la muerte, vida después de la vida, vida después de la muerte, reencarnaciones, teorías y creencias que en la mayoría de los casos me recuerda al documental del Secreto. Parece que intentan vendernos algo. Al menos esa es la sensación que a mí me da. Por lo que en algunas ocasiones he tenido la tentación de hacer un vídeo sobre esto, vida después de la vida, vida eterna, reencarnación, pero sería por fuerza repetir y también por fuerza tendría que adentrarme en el interior de esa fantasía de la que pretendo huir cuando intento tratar estos temas. Además, una fantasía que por una realidad que por poco atractiva que resulte es mejor que meterme en el engaño de la fantasía. Pero si comprendemos la difícil ecuación que intento exponeros sobre el efecto de los ciclos, la cual incluso el complicado lenguaje matemático, el único lenguaje universal que hasta creo que podría servir para comunicarnos con otras inteligencias, pues bien, si entendemos la importancia de los ciclos, por fuerza llegaremos a la conclusión de que la muerte es también tan necesaria como el nacimiento, y que todo nos lleva a un ciclo eterno en evolución y sobre todo en expansión y retracción constante. Es la respiración cósmica de la mente, y al margen de que para mí es la única realidad en la que fundamentar una base de la creencia de que soy eterno e infinito, además me lleva a pensar de que por fuerza formo parte de esa mente eterna e infinita, que por llamarle de alguna forma también le puedo llamar Dios. Es más, incluso para explicar todo esto me he de remitir por fuerza y casi de forma cíclica al inicio de esta serie de vídeos. Todo es ciclo, y en ese movimiento cíclico, la vida, la propia existencia infinita y eterna, es. A partir de aquí, cuando asimilemos el efecto de la eternidad, la energía mental, la polaridad y el efecto cíclico, surge una casuística que por fuerza irá parejo y analizaremos en el próximo capítulo, denominada causa y efecto, donde entenderemos el concepto incluso de la vida más allá de la vida. Por fuerza tendremos que hablar de la muerte y analizaremos su relevante importancia para entender mejor lo que he tratado de exponeros en el efecto de los ciclos, que, como he dicho, va parejo a la mente, a la polaridad y a la vida. Y precisamente, elaborando el contenido de este vídeo y del próximo, he tenido que buscar en mis propios sentimientos y en aquellos que como yo han perdido seres queridos, a los que de una forma u otra les he ido preguntando, con el fin incluso de adentrarme a mí mismo o de hacerme entender
a mí mismo y buscando una respuesta lógica al sufrimiento de la muerte para descubrir la alegría de la vida eterna. Hasta el próximo vídeo, amigos. Hola amigos, llegamos hoy a definir un complicado esquema en el que no me gustaría perderme, ya que analizar estos conceptos tan complejos que están aquí, que forman parte de nuestra vida, de nuestra existencia, pero que sin embargo no le prestamos atención, requiere de la elaboración de un guión al que llevo varios días intentando darle una forma que pueda ser comprensible para todos. Por lo tanto, me disculparéis si recalco en algunos puntos cuestiones que a mi entender puedan pensar que no puedan quedar claras. Uno de los principios básicos de toda investigación, sea de la índole que sea, es la condición de causa y efecto. Es decir, cuando investigamos una cuestión, ya sea criminal, científica, social o tecnológica, al margen de lo que ya hemos dicho de que toda mentira, leyenda o fantasía se fundamenta en una parte de verdad, tendremos que añadir que todo efecto está formado por una causa. En el caso de la investigación criminal, una de las bases más importantes es el móvil. Si sabemos cuál ha sido el detonante que ha producido la acción delictiva, podremos establecer una victimología para pasar a analizar otros aspectos de la investigación. ¿Y qué nos demuestra todo esto? Que toda causa produce un efecto y que toda acción produce una reacción. Por insignificante que ésta sea, desde la bomba atómica, la fusión de los átomos con los neutrones, hasta la simple acción de encender una cerilla. Por lo tanto, fundamentándonos en esta base científica, que ojo, no es ninguna teoría, es un hecho probado, sin la menor duda podemos afirmar que cualquier efecto se ha producido por una causa, por lo tanto cualquier causa produce un efecto, y que toda acción produce una reacción. Si nos trasladamos al capítulo segundo y analizamos este contexto, podemos casi demostrar que la acción de la energía, la que llamamos mente, produce una reacción que da origen al todo. Con esta afirmación vemos claramente que de toda acción o causa se produce una reacción o efecto. Y perdonad que me repita. Y esto por fuerza es lo que nos da una explicación lógica a la formación del universo y a la creación de la vida en sí. Y al hablar de una acción en el plano de lo eterno, de lo infinito, por fuerza la reacción en ese mismo plano ha de ser eterna e infinita. Y además, que se mueve de forma cíclica, como vimos en el capítulo anterior. Y podemos ver en todo lo que nos rodea, podemos verlo allí, en todo lo que está a nuestro alrededor, en el desplazamiento incluso de las galaxias, en esa respiración cósmica y en la misma esencia de la vida. Si me seguís hasta aquí, podemos determinar que todo guarda relación, todo está estrechamente relacionado, y con esto podemos afirmar con total seguridad que la energía psíquica o mental que dio origen al todo y que ha existido siempre por medio de una acción cíclica produce una reacción causa-efecto del que se forma la vida. Por eso, insisto, todo sigue un orden establecido dentro de una casuística que está compuesta por leyes físicas que por mucho que queramos no nos podemos saltar. Con lo que la energía a la que llamamos mente, capaz de pensar y de sentir, es capaz de crear la materia, fusionando 4 elementos esenciales: agua, tierra, aire y fuego. Esta forma el universo
que éste a su vez crea los planos habitables, y dentro de los planos habitables, como todo es mente capaz de sentir, es capaz de amar, y que por medio de esa polaridad positivo-negativa, masculino-femenina, de la que está formada la propia mente, se fusionan ambas polaridades en ese plano habitable, y así de esta forma llegamos a la vida, la cual por fuerza lleva implícita la muerte en un ciclo de renovación interminable. Por lo tanto, si todo esto, que incluso se refleja y queda patente en la propia naturaleza, en la propia existencia, que la podemos ver en todo lo que nos rodea, imaginaros lo que queda patente en la vida individual o colectiva de un ser o comunidad. Esto se multiplica exponencialmente de una forma en proporciones áureas, en la que toda acción produce una reacción, por insignificante que ésta sea. Imagino que algunos de vosotros habéis visto la película El sonido del trueno, un film de ciencia ficción que se fundamenta en una acción tan simple como eliminar a un simple insecto en el pasado, que desencadena un enorme cambio en la vida del planeta Tierra. Es también lo que se denomina el efecto mariposa, una teoría que dice que el simple aleteo de una mariposa podría llegar a causar un tsunami. Y es verdad, ya que en ocasiones no podemos llegar a ser conscientes de lo que una insignificante acción puede llegar a influir en nuestra vida. Cualquiera, muchas veces, y repito, no somos en ocasiones conscientes de lo que una simple acción puede desencadenar. Por lo tanto, imaginaros que todo lo que hacemos en la vida produce una acción causa-efecto que nos condiciona a la misma. Tenerlo esto presente en el próximo capítulo, cuando analicemos la capacidad creadora, tanto nuestra como la del universo. La frase «somos el resultado de nuestras acciones» es lo que mejor puede definir todo esto. Y muchas veces no nos damos cuenta de que las acciones que tomamos, repito, por insignificantes que éstas sean, sin la menor duda condicionan nuestra vida. Si generamos unas acciones positivas, por fuerza generamos unas reacciones positivas. Si generamos unas acciones negativas, por fuerza generamos acciones negativas. Para evitar esto, no nos vamos a quedar quietos sin movernos para no generar acciones, ya que la propia acción de quedarnos quietos a la larga produciría una reacción. Por poner un ejemplo, un trombo o coágulo sanguíneo. Pero voy a poner un ejemplo que creo que todos lo conocemos todos muy bien, ya que se vive a diario en la red, y que entre todos los ejemplos que quería buscar, creo que este es el que más significativo es, y además que lo entenderemos todos. Hay personas que su mayor reto en la vida consiste en entrar en las redes sociales y llevar la contraria a todo el mundo, y discutir por todo y trolear por todo, tengan o no tengan razón, y ya no digamos cuando por casualidad pueden llegar a rozar una mínima parte de ser consciente de que tienen razón, y no se dan cuenta de que su vida en sí es una mierda, ya que a su propia frustración añade la única variante: hacer que su empobrecido ego tenga una respuesta, en este caso negativa, ya que en su propia frustración añade la única variante: que su empobrecido ego tenga una respuesta, en este caso negativa. Esto hoy en día se ha convertido desgraciadamente en una práctica tan frecuente que nos demuestra que hay mucha gente que tiene una vida tan pobre y tan vacía que su única forma de llenarla es volcando su frustración en las redes sociales, y además de forma anónima, ya que su cobardía no le permite dar la cara, y luego cuando se encuentran en la soledad de su cama se lamentan de su penosa existencia. También hay que decir que esto es uno de los principales efectos que produce son las enfermedades cardiovasculares, pues en ocasiones, y esto me lo han confirmado
charlas que he tenido con gente, se les disparan las pulsaciones por culpa de la ira que pueden llegar a sentir, y esa aceleración, deceleración constante en estado de reposo del corazón produce efectos nocivos para el mismo. No es lo mismo acelerar el corazón por medio de un esfuerzo físico o ejercicio que en estado de reposo por medio de la ira o del nerviosismo que se pueda alcanzar en ese momento, acelerar el corazón de esa forma. Pues bien, con este ejemplo, ya que si precisamente, repito, he escogido este ejemplo, pues es el que más se produce en estos medios de comunicación, me gustaría además conseguir una reacción para que algunos puedan ser capaces de autoevaluarse, de apartar un poquito ese ego empobrecido que tienen o esa necesidad de aumentarlo, comiencen a cambiar ciertos hábitos de conducta que sin la menor duda les están llevando a su vida a un caos. Y creo que eso lo vemos a diario en muchos comentarios aquí en la red. Y luego, esos mismos, repito, son los que se lamentan de que su vida es una mierda. Y no se dan cuenta de que al final lo único que pueden conseguir es que terminen hablando solos, pues nadie les puede hacer caso. Por lo tanto, y después de este ejemplo que, repito, lo he escogido adrede para ver si se produce una buena reacción y empecemos a cambiar en pro de un futuro mejor ciertas conductas, creo que podemos llegar a la conclusión de que toda causa, sea de la índole que sea, produce una acción y una reacción. Y vosotros diréis, vale, ¿y cómo evitamos eso? Porque esa es la pregunta del millón y la que nos interesa a todos. Muchas veces he dicho que tan malo es ser muy bueno como ser muy malo. Para eso la propia naturaleza, la propia mente se sirve de algo tan simple como es el elemento neutro, del cual si bien ha estado patente y presente en todos los aspectos, aún no habíamos hablado. La representación máxima de ese mismo elemento neutro lo encontramos en la propia estructura del átomo, al que llamamos neutrón. Pues bien, este elemento neutro existente en la propia naturaleza y que forma el perfecto equilibrio de la misma, nos enseña que la mejor forma de mantener un equilibrio y una perfecta proporción, acción-reacción en nuestra propia vida, es manteniendo un equilibrio entre el bien y el mal. Y una perfecta armonía es lo que en la filosofía oriental se denomina con el yin y el yang, y que por regla general, por medio de la meditación diaria, podemos alcanzar. Pues como hemos podido ver a lo largo de estos 6 vídeos que llevamos, todo está relacionado, todo está perfectamente encajado en un infinito puzzle que de forma cíclica nos conduce por un eterno movimiento. Y por fuerza, aquí no tenemos más remedio que llegar, como he dicho antes, a la vida, a la propia acción de nacer, la cual ya lleva implícito la reacción de morir. Y la propia acción de morir ya lleva implícita la reacción de nacer. Esa es la perfecta armonía universal. Si lo fusionamos todo, diremos que somos parte de una energía mental infinita que no tuvo ni principio ni fin, compuesta de una polaridad cíclica que por medio de una reacción causa-efecto produce la respiración cósmica de expansión y retracción en un movimiento perpetuo, y que derivada de esta acción cósmica de la que formamos parte y nos movemos de una forma individual pero a la vez en armonía, podemos decir que somos el resultado de nuestras propias acciones. Y todo esto nos lleva al siguiente capítulo, el poder de la creación, que sin la menor duda y después de todo lo visto, llegaremos a descubrir y despertar el poder y la capacidad de crear esa capacidad que todos llevamos dentro, y sobre todo de llegar a ser capaces de crear nuestra propia realidad. Hasta el próximo vídeo, amigos. Hola amigos,
Llegamos hoy al final de este ciclo de 7 vídeos en los que he tratado de una forma casi subliminal implantar una impronta en vuestra psique para que os deis cuenta del poder creador de la mente, una impronta que aumente o que despierte ese poder de creación que tiene la mente. A la que también le podemos llamar el ser superior, psique o como le queráis llamar. Capítulo a capítulo he querido que paso a paso os fuerais adentrando en el origen infinito del universo, si es que se le puede llamar origen a algo que es eterno e infinito, y que no tuvo ni principio ni fin, y que ha existido siempre. Cabe recalcar que de la nada, y quiero que esto quede claro, que de la nada no puede surgir nada. Y esto hasta las matemáticas más elementales lo demuestran, ya que podemos multiplicar la cantidad que queramos por cero, que siempre dará cero. Y creo que esto quedó claro en el segundo vídeo, así como en la serie de vídeos Dios, la otra realidad. Ese origen infinito es mente, psique, ser, o aquel que se sienta más cómodo también le puede llamar Dios, siempre y cuando sea capaz de alejar la imagen ególatra y autoritaria de los dioses establecidos en las distintas religiones. Pero lo que verdaderamente interesa es que ese origen infinito del universo tengamos claro lo que es. En el vídeo anterior lo finalizaba con una frase: si eres capaz de imaginarlo, eres capaz de crearlo. Y es verdad, ya que sin la menor duda formamos parte de ese origen infinito del universo, llamado mente o energía mental, que tiene la enorme capacidad de crear el todo a partir de su propia existencia, de su propia energía mental. Y si formamos parte de ese origen infinito, por simple lógica, también nuestro ser superior, psique, o como le queramos llamar, tiene esa capacidad creadora. Esto es algo que se cae por su propio peso. El problema radica en que desde que el ser humano comenzó a andar erguido sobre la tierra, han tratado de confundirnos, precisamente para evitar que pudiéramos descubrir que tenemos ese poder. Y todo lo que han hecho ahí ha sido para ir alejándonos de esa idea, el cual además se ha ido atrofiando y quedando dormido en un mar de confusión a través de los siglos y de las confusiones precisamente forjadas por las distintas religiones. Por lo tanto, amigos, creo y sé positivamente que la hora del despertar ha llegado. Y esto sí os puedo afirmar que no es una teoría. Y os voy a dar una prueba tan evidente que ni los creyentes ni los ateos me pueden refutar. Y la prueba la encontramos en Génesis capítulo 3. Ya en el capítulo 2 se crea Adán y Eva, y el propio Adán dice: esta sí es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Recordad que una de las cosas que se oculta en la Torá es el linaje de Lilith, del cual ya hemos hablado, y que es expulsado del paraíso porque descubre el engaño, y posteriormente es considerada un demonio, ya que no se le podía considerar un ángel caído. Pues bien, en el capítulo 3, supuesto Dios prohíbe a los humanos, a Adán y Eva y a toda su generación, a que despierten. Y eso queda patente en la representación del árbol de la ciencia del bien y del mal, donde les dice que de todo pueden usar y todo pueden gozar, menos precisamente de ese conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento. Pero los supuestos ángeles caídos, en un intento
de rebelarse contra la tiranía de esos supuestos dioses, intentan hacer ver a los seres humanos que tienen el mismo poder, que son parte de la misma esencia, del origen infinito de la creación, comienzan a instruirles en la ciencia del bien y del mal, motivo por el cual son expulsados del paraíso, considerados serpientes, reptilianos, reptiloides o como les queráis llamar, y son desterrados al inframundo. Eso a lo largo de muchas de las religiones y con distintos nombres lo podemos ver. Luego, los dioses intentan primero destruir a la humanidad con el diluvio a modo de reseteo y crear un linaje afín a líderes y reyes que opriman la libertad de los humanos. Como ven que no lo pueden conseguir, luego crean la confusión representada en la Torre de Babel. Y a partir de ahí crean un linaje afín a ellos, de líderes y reyes que opriman la libertad de los humanos. Y esto ya lo hemos visto también en otros vídeos. Y sobre todo para que los controlen, creando además distintas religiones y filosofías para confundir y dividir a los seres humanos y evitar que estos algún día puedan despertar y alcanzar el mismo poder. Es por eso que yo os digo que la hora del despertar ha llegado. Es el momento de romper las cadenas y liberar al espíritu de Azael que mora en nuestro propio ADN. Por lo tanto, de una cosa sí podéis estar seguros: esa piedra filosofal que durante milenios se ha estado buscando y nos han ocultado, no está más lejos de todos y de cada uno de vosotros que donde radica vuestra propia glándula pineal, vuestra propia psique, vuestro propio poder, vuestra propia mente. Pues si el origen infinito del universo es mente, nosotros también somos mente. Y esto no solo lo digo yo, incluso en la propia esencia del Kybalión, libro que de no ser por la insistencia del maestro y que ha dado origen a muchas sectas, para mí sería casi de un 100% válido, se especifica y se hace hincapié en la importancia del poder creativo de la mente. También en diversos grimorios como el de Abramelín, Cipriano el Mago, Teoetia, entre otros muchos, incluso la incongruente Biblia satánica de Anton Szandor Lavey. Y digo incongruente porque quiero pensar que ha sido sin querer. Le hace un gran favor a la demonología creada por la Iglesia Católica al entronizar a un ente falso demoníaco creado por el catolicismo como es Satanás. Pues todos estos libros tienen y hacen referencia a un único punto en común: el poder de creación de la mente. Incluso si nos remontamos a filosofías orientales, encontramos una práctica en la que los monjes tibetanos se dedicaban muy a menudo en sus meditaciones, que era la creación de los seres tulpas. Si os interesa esto, podéis ampliar esta información sobre los tulpas en el canal de nuestro buen amigo Iván Martínez, del canal de VM Gran Misterio, donde ha dedicado una serie precisamente al tema de los seres tulpa. Y es precisamente una de las pruebas que nos demuestran el gran poder creador de la mente. Ojo, todo esto no es fácil. Si fuera fácil no estaríamos haciendo tanto hincapié. Pero difícil tampoco, es simplemente querer sacar y obtener el poder de tu mente. Por lo tanto, nuevamente, y me da igual que me llaméis satánico, reptiliano o viejo calvo gilipollas con gafas, yo, al igual que en el capítulo 3 del Génesis, tal y como se refleja, te ofrezco la fruta de la ciencia y del conocimiento. Y te invito a que vayas descubriendo ese poder que radica en ti y del que formas parte del universo. Si crees que te estoy engañando, mira a tu alrededor
Cuando no puedas pagar tus facturas, cuando rebajen tu salario, cuando pierdas tu negocio, cuando veas cómo transgreden las semillas, cuando veas cómo vulneran tus derechos, cuando no puedas poner un plato decente en la mesa, mientras aquellos que dirigen el mundo amparados en una doctrina que te exige fe y te pone preceptos, despilfarran el dinero, lo malversan delante de tus narices, además son los que te gobiernan de forma corrupta y encima te empujan a morir en absurdas guerras para su propio beneficio. Precisamente aquellos que fingen ser buenos, que dictan normas y leyes, que te van destruyendo y esclavizando lentamente, y que además te hacen creer que es en tu propio beneficio, aquellos que despilfarran el dinero y los recursos de la tierra delante de tus propias narices, aquellos que se enriquecen a tu costa y que encima te hacen sentir culpable, haciéndote creer que si estamos en esta situación es por tu culpa. Estos son los que quieren que sigas dormido. Tú eliges. Ante todo elige en libertad, pues el poder que ansías está en ti. Espero que con esta serie de vídeos lo hayas descubierto y a partir de aquí comiences a abrir los ojos, pues la hora del despertar y salir de la Matrix ha llegado. Tú decides si te quedas dormido o te vienes con nosotros hacia un nuevo despertar, lleno de posibilidades, donde todos los seres humanos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Hasta el próximo vídeo, amigos.